placer tener al señor arzobispo Salvatore Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, y en particular en la sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo. Bienvenido y muchas gracias por estar conmigo. Agradezco muchísimo su invitación. Saludo ante todo los que van a nos escuchar. Gracias. Empezamos con la primera pregunta sobre el concepto de acompañamiento. El concepto y el término de acompañamiento está presente en el Directorio para la Catequesis ya desde la introducción, y es un concepto que es parte del pensamiento y de la pastoral teológica de su santidad el Papa Francisco. Para muchos, el término de acompañamiento en este contexto fue algo nuevo, pero para la comunidad latina es algo que se vive, la idea de acompañamiento. Cuando hablamos de la comunidad hispana latina en la Iglesia de los Estados Unidos, ¿qué significa acompañar? En otras palabras, ¿cómo puede la comunidad latina en Estados Unidos acompañar a la Iglesia que los recibe? ¿Y cómo puede la Iglesia que los recibe acompañar a la comunidad latina? Bueno, el concepto de acompañar me parece verdaderamente muy importante. Está en el directorio porque está en la primera carta del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que no se puede olvidar, es la conclusión del sínodo del 2012 sobre la evangelización, la nueva evangelización y la transmisión de la fe. Pero a mí me parece que está un concepto anterior para comprender lo que significa acompañar. Es encuentro, que no es solo una palabra. Es una expresión que dice muchísimo sobre lo que es la realidad de la evangelización y de la vida cristiana. Antes de acompañar, hay que encontrar un hermano, una hermana. El otro no es un otro sin un rostro. Es una persona que tiene su identidad, que tiene su relación personal, y por eso me parece que tenemos un momentito que hablar del encuentro para comprender lo que significa acompañar. Y a mí me gusta siempre porque tenemos un ejemplo muy profundo, muy significativo en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Son los discípulos que van a Emaús. Son dos discípulos. Puede ser que un discípulo, puede ser que conocemos el nombre también, Cleopa. El otro discípulo puede ser una hermana, puede ser la mujer, no lo sabemos. Pero están dos discípulos que no tienen esperanza, porque son tristes. Y en el caminar está un encuentro, uno que no conocen y no se puede conocer porque la vida del resucitado es diferente. Los dos discípulos no conocen el Cristo, el cual pone cuestiones que hablan, sobre qué hablan. Y conocemos el texto. Toda nuestra esperanza estuve en este maestro, pero él murió, son 3 días. Todo el discurso de los dos discípulos es un discurso
sin esperanza. También dicen, nosotros esperábamos. Bueno, en este momento el encuentro deviene un acompañar, porque el Señor explica a los dos discípulos todo que en la escritura pasada se refiere a Él. Acompañar significa que Jesús, el Cristo, está en el centro de la historia, en el centro de la relación entre los discípulos. Es decir, hay que comprender la explicación del otro que encontraste. Un verdadero acompañar, me parece, que a la luz del capítulo 24 de Lucas puede ser muy significativo. Acompañar significa encontrar, hablar, descubrir lo que appartiene al Cristo, descubrir los que appartiene a cada uno de nosotros. A la luz de Cristo se comprende el enigma de nuestra historia personal, que deviene un misterio a la luz de otro misterio. Y aquí acompañar significa también caminar juntos. El Señor no está delante de los discípulos, está acerca de Él, está en el centro, no está atrás para jugar alguno, no. Por eso me parece que tenemos un enseñamiento que es muy importante. La comunidad, dos comunidades que se encuentran y se conocen. Conocerse a la luz, no primariamente de la cultura el uno del otro, porque están hermanos y hermanas, es una comunidad que se encuentra, tienen la misma fe, participan de la misma fe, participan de la misma Eucaristía. Y por eso comprenderse, conocerse a la luz de el Cristo que acompaña las dos comunidades. Es decir, es un descubrimiento, una vez más, de nuestra fe. Y por eso, a la fin, me parece que acompañar significa que ninguno es un extranjero, porque todos vivimos la misma fe. Expresamos nuestra fe con idiomas diferentes, pero el lugar común es el mismo. Es el lugar de nuestra fe. Es interesante que los dos discípulos con el Señor a la mesa reconocen a Jesús en el acto del pan que va a ser compartido. Y a la luz de este momento, el Señor no se puede más ver. Pero los dos discípulos, dice el evangelista Lucas, regresan pronto a la comunidad. Una vez más tenemos un enseñamiento que me parece importante. No está un sentido de superioridad de uno con el otro. No, a la luz del encuentro con el Señor está el descubrimiento de una comunidad que vive de Él y otra comunidad que vive del mismo Señor. Una fe que es compartida y que necesariamente tiene que
que crecer, que aumentar. Cambiando de tema, pero siguiendo hablando del directorio para la catequesis, el directorio habla del papel, del rol del catequista, su vocación e identidad y el reconocimiento público de ese ministerio. Y su santidad promulgó a través del motu propio el Antiquum Ministerium, formalizar el ministerio del catequista. Esta es una pregunta un poquito larga para poner un poquito de contexto. Asumiendo que para poder ser ministro de catequesis formalmente se va a requerir de alguna forma participar en algunos cursos de formación, de catequesis, de pedagogía, etc. Y también asumiendo que la comunidad latina en Estados Unidos tiene muchos obstáculos. Pueden ser económicos, de forma que a lo mejor no pueden pagar los cursos que se pudieran requerir. Puede ser también que precisamente por la situación económica tienen que trabajar y no tienen el tiempo libre para acceder a estos cursos o dedicar el tiempo a estos cursos. O gente que les cuida a los niños o a los abuelos porque no tienen el dinero para pagar. Y luego también otros obstáculos ya más a nivel estructural en algunos lugares, a nivel parroquial o diocesano, que quizás no existen las estructuras para invitar a la comunidad latina para que puedan ser formalmente instituidos como ministros de la catequesis. Estados Unidos tiene la bendición de contar con miles de catequistas latinos que se sienten llamados, tienen la vocación de compartir la fe, de compartir la alegría del Evangelio con otras personas a través de la catequesis. Cuando se establezcan a nivel nacional, local, de la iglesia local, ciertas estructuras para decir quién puede ser o no oficialmente, formalmente instituido como ministro de la catequesis, ¿qué le diría a los miles de catequistas que a lo mejor no van a poder, por muchas razones, ser instituidos como catequistas, ministros de la catequesis formales? ¿Significa eso que su vocación, su deseo de compartir la fe como catequistas voluntarios es ahora de un nivel menor que un catequista que ha sido instituido? ¿O que su vocación es una verdadera vocación, pero lamentablemente no la van a poder ejercer? ¿Qué palabras? Sí. Bueno, ante todo quiero yo también hacer un contexto más amplio. Cuando el Papa Francisco instituyó el ministerio de catequista, acabó un deseo de San Pablo VI, porque por la primera vez, 10 años después, el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, nella carta Evangelii Nuntiandi, que permanece hasta nuestros días como un documento, el documento más importante junto con Evangelii Gaudium sobre la evangelización en el mundo de hoy. En la carta, el Santo Padre escribió que su deseo fue que la Iglesia puede vivir con nuevos ministerios. En primer lugar está el ministerio de catequista. Cuando col Santo Padre en la Basílica de San Pedro, por la primera vez nel 2021, el Santo Padre instituyó por la primera vez catequistas como ministros de las iglesias, reconocidos para las iglesias. A la fin de la misa, hablando con él con conmoción, decía: Santo Padre, usted acabó hoy el deseo
de San Pablo VI después más que 50 años. Lo que quiero decir es que es un tiempo muy largo, más de 50 años para instituir un ministerio. Este ministerio viene después la publicación de el directorio para la catequesis. Y hay que tener juntos los dos, porque los dos, el directorio y el catequista, el ministerio de catequista, viven de una unidad particular con la cual se dice que en primer lugar está la evangelización en el mundo de hoy. El catequista, la catequista, son los que transmiten la fe de siempre. A mí me parece que esto es verdaderamente importante. El ministerio es un ministerio de transmisión de la fe. Claro, cuando se ve la carta Antiquum Ministerium y se va a ver las condiciones para recibir el ministerio, yo también tengo miedo, porque de qué manera se puede ser expertos en antropología, en teología, en Biblia, en pedagogía, y también ser un experto en liturgia, y también pedagogo. Todos los que se dice, parece imposible que un hombre o una mujer pueden tener juntos todas estas características. Pero la carta dice que este es el ideal, no es el concreto. Es decir, es un camino que hay que hacer por toda tu vida. El ministerio no es un ministerio que se puede ejercitar por 2, 3, 4 años, 5 años. Una vez que la Iglesia reconoce tu vocación, es un ministerio que permanece por toda tu vida. Y por eso hay frente de ti hay un camino que es un camino ideal para comprender cada día tu vocación y tu tarea, tu misión de evangelizador. Ahora, sabemos que en América Latina, en Brasil, en Colombia, en México, están las diferentes conferencias episcopales, han instituido de manera muy clara la identidad del catequista para acceder a recibir el ministerio. Me parece que en los Estados Unidos la conferencia episcopal está estudiando de una manera más profunda la identidad y también el curso y también la formación que los ministros catequistas tienen que hacer. Me parece que el más importante es, en primer lugar, que la Iglesia reconoce oficialmente que están mujeres y hombres que tienen un servicio reconocido para la Iglesia. Es un ministerio, es decir, es un servicio donde está el discernimiento de la vocación. No es solo la vocación a ser ministro de la catequesis, no puede ser solo un sentimiento personal, individual de cada uno. El obispo, la carta del Santo Padre lo dice de manera muy clara, es una dimensión vocacional y laical.
son dos palabras muy importantes para comprender los que pueden ser instituidos catequistas. Tiene que hacer su propia vocación, pero el obispo tiene que hacer el discernimiento, el mismo discernimiento que se hace para los diáconos, para los sacerdotes, por todos. Es decir, es una relación interpersonal, directa, entre el que tiene la vocación y su obispo que tiene que hacer el discernimiento de la vocación. Pero tiene que ser laical. El laical significa, porque lo dice la carta con la cita de la Lumen Gentium, de la Constitución sobre la Iglesia, porque el catequista puede ser sal de la tierra donde solo él puede ir. Solo él puede ir. A mí me parece que este es verdaderamente importante. No es solo un ministerio de hacer el catecismo. Todos pueden hacer el catecismo a los niños porque es un servicio que la comunidad parroquial considera importante para recibir un sacramento. Pero el ministerio de catequista es otra cosa. No todos los que hacen el catecismo pueden tener la vocación. Claro que una vez que está la vocación, una vez que el obispo ha ejercitado su discernimiento y reconoce la vocación, la comunidad, la diócesis, tiene que ser responsable de la formación. Y no puede ser la falta de instrumentos materiales que no permiten la realización del ministerio. Es decir, que no es solo una cuestión de cursos que tiene que seguir, es ante todo una cuestión de ayuda a ejercitar en la comunidad un ministerio de la cual, que es un ministerio de transmisión de la fe, de la cual la comunidad tiene una profunda necesidad. Entonces pueden coexistir claramente los personas a nivel parroquial que participan en la educación del catecismo en la parroquia y los ministros instituidos de la catequesis. Claro que sí, pero tiene que esperar los que la conferencia episcopal. Mira, en Roma el dicasterio podía hacer todo lo que fue necesario para obtener el ministerio. El pensamiento fue diferente. Es decir, las conferencias episcopales en el mundo conocen la situación del territorio, la cultura, las diferentes tradiciones. En África, el ministerio de catequista tiene una identidad, en América Latina otro, e en Asia otro. No olvidamos que la fundación de la iglesia en Corea fue hecha para un catequista, no para un sacerdote o un obispo. No, un catequista fundó la comunidad, la primera comunidad en Corea. Es decir, la intención profunda fue de participar y de comprometer las diferentes comisiones o conferencias episcopales nella comprensión más profunda del ministerio de catequista.
cambiando de tema, pero siguiendo con el directorio de la catequesis, el directorio para la catequesis habla brevemente de la piedad popular, de la religiosidad popular, de los santuarios, de las peregrinaciones. Y teniendo el contexto de la Iglesia Latina en Estados Unidos, etc., a menudo la religiosidad popular de las culturas inmigrantes son vistas por la cultura dominante, la cultura que los recibe, como algo a veces meramente interesante, desde un punto de vista o sociológico, o antropológico, o cultural. Y hay a veces que se ve simplemente como algo totalmente extranjero por la cultura dominante, o incluso se le ve como algo supersticioso, algo que ahora que estamos en la cultura dominante, eso hay que dejarlo de un lado. Obviamente para la comunidad latina, hispana, la religiosidad popular es muy importante en sus países de origen y cuando vienen aquí a Estados Unidos. ¿Qué papel puede jugar o juega la religiosidad popular de la comunidad inmigrante hispana latina en Estados Unidos? ¿Qué don puede traer y ofrecer? Bueno, aquí tocamos un tema que me gusta muchísimo y quiero hablar como teólogo. Mi tradición es, yo enseñé la teología y continúo a escribir de teología. Después del Vaticano II, la teología ha sido un error muy grande, me parece, olvidar la piedad popular. Con el riesgo de una racionalización de la fe. Aquí tenemos que entrar en un lugar muy delicado, pero también muy importante. El pueblo tiene su manera de vivir la fe que ninguna teología puede suprimir. La teología tiene una tarea determinante, importante en la vida de la Iglesia, porque es el esfuerzo de donar inteligencia en profundidad el contenido de la fe. Pero la fe tiene también que ser vivida, no solo un pensamiento, tiene que ser vivida. Y el pueblo vive de su propia spiritualidad. Después del concilio, en la Evangelii Nuntiandi, Pablo VI modificó el lenguaje. Antes la manera de hablar decía la religiosidad popular. Bueno, en la carta él dice, no es una religiosidad genérica, no, es una piedad, es otra cosa, es una manera de vivir la fe. Papa Francisco, encontrando los responsables en Roma, los responsables de los santuarios, habló de una espiritualidad popular. Y a mí me parece que es el tiempo de modificar también nuestro lenguaje cuando se habla de la piedad popular. No es solo piedad, porque tiene todas las características de ser una espiritualidad. Y por eso también el teólogo tiene que estudiar las formas, las características de la espiritualidad popular. Porque la espiritualidad es una parte también importante del estudio teológico. Ahora, claro que está el riesgo, siempre está un riesgo nella piedad popular
de tradiciones que no son totalmente conforme a los contenidos de la fe. Pero aquí hay que vivir un momento de purificación también de algunas formas de espiritualidad. Pero el pueblo necesita del agua bendita, necesita de la bendición, necesita de tocar, necesita de la brasa. Son todas características que pertenecen a la fe. La fe, antes que ser un pensamiento, la fe es un tocar, es un encontrar, un encuentro personal con el Señor. Y por eso es necesario una purificación, es necesario también una formación, una catequesis que va a mostrar lo que es el más esencial nella vita di fe, pero me parece que a mí personalmente no me gusta hablar de una cultura dominante. ¿Qué significa una cultura dominante? Una cultura, cuando es cultura, no puede dominar un'altra cultura. Esto tiene que ser muy, muy claro. Puede ser que está la cultura de una comunidad, la cultura de un pueblo, pero no puede ser dominante sobre un'altra cultura. Las culturas viven de una vida común porque en cada cultura hay que descubrir la verdad que es el interior de la cultura. Este es un pensamiento de la Iglesia del primero, segundo siglo. Son semina verbi, es el término clásico que se usa en la teología. Es decir, la semilla de verdad que está en cada cultura. Y por eso, de una parte, no se puede racionalizar la fe sin pensar que está una manera de vivir la fe que tiene que corresponder a los que el hombre, la natura misma del hombre, la naturaleza misma del hombre vive, y de otra parte la piedad popular tiene también que hacer un camino de formación para purificarse y también comprender los que es más esencial. Gracias. Me ha gustado mucho lo que ha dicho de la cultura dominante, porque usar ese término ya no es cultura de verdad, si es dominante, y así sea la importancia del uso del lenguaje y cómo hace que veamos las cosas. Si usamos el término dominante, ya estamos estableciendo una relación que no es entre iguales, por ejemplo. Y me parece muy interesante, sobre todo cuando hablamos, tenemos que tener cuidado de qué terminología usamos. El lenguaje es muy importante, y también en la primera pregunta yo hablé que no puede ser una superioridad de una comunidad sobre otra. No es evangélico. Y mi siguiente pregunta es, porque iba a hablar de la inculturación de la fe, que de alguna forma, hablando usted ahora de una fe vivida, de una espiritualidad vivida en la comunidad, etc. Y le iba a preguntar, ¿qué pasa cuando una fe inculturada en una cultura específica, en este caso, y estoy generalizando, de los inmigrantes que vienen de países latinos, y se encuentran en esta cultura que tiene su fe inculturada de su propia manera,
y se encuentran. ¿Y qué pasa? Se crea una nueva, hay que dejar de un lado, ¿Cuál es la dinámica que sucede ahí? Querido amigo, a mí me parece que la Iglesia tiene que comprender que estamos frente no de dos culturas que se encuentran. Es el pasado. Disculpe si hablo en esta manera, pero este es el pasado. Hay que mirar al futuro. El futuro, nosotros estamos frente de una nueva cultura, la verdadera cultura globalizada. Es la cultura digital, de la cual no se habla. No se habla porque no la conocemos y también puede ser tenemos miedo. A mí me parece que la tarea que la Iglesia, nosotros obispos, los teólogos, los catequistas, la comunidad cristiana, tiene que comprender que en los próximos 5, 10 años, todo es diferente. Toda la vida va a modificarse. Tenemos jóvenes que tienen 25 años, que son nativos digitales, que no comprenden más nuestro lenguaje. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la escuela, cuando hablamos de la ciencia, cuando hablamos de todo, no nos comprenden más, porque están en una nueva cultura globalizada. No es más la cultura americana, la cultura mexicana, la cultura italiana o otra cultura. No, estamos frente de un desafío que nunca vivió la Iglesia en 20 siglos. Pero ahora tienes que vivir, tienes que comprender que está un verdadero desafío. La inteligencia artificial, por ejemplo, ¿qué dice? Hablamos solo sin comprender lo que significa. Hablamos de ma con la inteligencia que es positiva, tienes sin duda, tienes aspectos, características que son positivas, pero tienen también límites. Estamos frente, si puedo con todo mi corazón hacer un mensaje a todos los que escuchan. Por favor, estamos frente de una mutación de la concepción misma del hombre y sobre todo de lo que por el cristianismo es el fundamento. Es decir, la mutación del concepto mismo de verdad y de libertad. ¿Dónde está la verdad para cada hombre y dónde el hombre está libre en una cultura nueva como la cultura digital? Aquí está la cuestión. Y no se puede escapar, no se puede. Hay que mirarla en el rostro, estudiarla, entrar en la nueva cultura, no se puede estar fuera, hay que entrar, comprenderla y ver de qué manera los límites pueden ser también modificados. Pero me parece que el desafío más grande es la concepción misma del hombre, de la mujer, del hombre, de la humanidad en los próximos años. Las dos últimas preguntas que le voy a hacer tienen que ver con el Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano. Hace muy poquitos meses, en junio de 2023, la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos de Estados Unidos aprobó este nuevo Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano. Tras varios años de trabajo,
a raíz de, en Estados Unidos celebramos lo que llamamos un encuentro de pastoral, que empezó a nivel parroquial, diocesano, regional y nacional, y entonces trabajando con los fieles católicos, con los líderes católicos y al final con los obispos, la conferencia episcopal ha aprobado este plan. Y en este momento se está presentando a las regiones episcopales y a las arquidiócesis y diócesis. ¿Por qué es importante? Y es curioso porque ahora le pregunto otra vez sobre, de alguna forma, grupos culturales. Y decía, tenemos que pensar, ya no estamos hablando, no deberíamos hablar ya de una cultura y otra cultura que se encuentran. Pero sí le quiero hacer la pregunta de todas formas, ¿por qué es importante que en una iglesia particular, en este caso de Estados Unidos, se establezcan planes pastorales para grupos específicos, por razones en este caso culturales, ¿no? Un plan nacional para el ministerio hispano? Y hay otros planes nacionales para diferentes comunidades dentro de la iglesia. ¿Por qué es importante que existan esos planes para grupos específicos? Yo creo que la conferencia episcopal, los obispos tienen razones para un plano pastoral que hace una diferencia cultural que es también una diferencia de comprender el idioma mismo. Y por eso es, aquí donde están 39 idiomas diferentes, que dicen 39 culturas diferentes. Porque en el lenguaje nosotros ponemos nuestra cultura, ponemos el pensamiento. Yo creo que tienen en un análisis del territorio, en un análisis de la vida de la iglesia local, tienen una mirada particular a la cultura latinoamericana. Creo que también es necesario una visión más global del futuro. En una visión más global del futuro, yo prefiero la unidad a la fragmentariedad. Tenemos una cultura, se dice fragmentariedad, vivimos de un fragmento, de pequeños momentos que no nos permite de ver la visión global, la visión unitaria. Yo creo que no es fácil, pero es necesario. Caminar en una visión de unidad, porque los idiomas son diferentes, pero el idioma de la fe es único. La fe es compartida, pero permanece única. El fundamento es uno solo, Jesucristo. Es como en Pentecostés, un montón de idiomas y lenguas diferentes, pero todos se entienden. Todos se entendieron. Exactamente. En este plan pastoral nacional que acaba de ser aprobado, se identifican 10 prioridades pastorales para la comunidad latina. Permítame que se las enumere brevemente en el orden en el que aparecen y le haré una última pregunta. Las 10 prioridades pastorales son evangelización y misión, la formación en la fe y catequesis, el acompañamiento pastoral de familias latinas, la pastoral juvenil, la inmigración y abogacía, la formación para ministros en una iglesia culturalmente diversa, el cuidado pastoral de aquellos que están en las periferias, la liturgia y la espiritualidad, la promoción de vocaciones y la educación católica. Muchas prioridades que abarcan mucho. Pero, ¿qué le dice a usted el hecho de que la primera que aparezca entre las 10 prioridades sea evangelización y misión? ¿Qué relación tiene esa con las otras 9 que le he mencionado? Bueno,
yo creo que las 10 prioridades son válidas por toda la Iglesia y no solo para la comunidad latina. Pero quiero responder a su pregunta diciendo ¿por qué la evangelización en primer lugar? Porque la naturaleza misma de la Iglesia es la evangelización, es la misión, es la capacidad de encontrar el Señor Jesús y participar la alegría del encuentro a los otros. Mira, no se puede encontrar a Jesucristo y permanecer neutral. No existe. Significa que no está en cuento. San Pablo VI decía, la Iglesia existe para evangelizar y para evangelizarse. Nosotros pensamos que la evangelización significa, en primer lugar, ir a hablar de Jesucristo a los que no lo conocen. Y son muchos los que no lo conocen. Pero primariamente la evangelización es el descubrimiento que la comunidad cristiana hace por sí misma de la necesidad de anunciar el Evangelio. ¿Por qué nos olvidamos de anunciar el Evangelio? No tenemos más la conciencia viva que es necesario anunciar el Cristo. Tenemos que, todos dicen, bueno, yo tengo mi comunidad, estoy bien en mi comunidad, vivo mi vida, también doy testimonio de mi fe. No es bastante. Si nosotros no vivimos con la conciencia que recibiendo el bautismo recibimos también una nueva vida, que es la vida de Dios, que significa participación de la alegría del encuentro con Cristo nosotros, no es la fe cristiana. Por eso soy feliz que en primer lugar está la evangelización y también que en segundo lugar está la catequesis, que otro no es que la transmisión de la fe. Porque los que vivimos hoy es que se interrumpió en la familia, se interrumpió la transmisión de la fe. Y por eso los jóvenes, las nuevas generaciones, no pueden conocer la fe cristiana de los padres. Verdaderamente es el problema de la evangelización, el problema de la iglesia que tenemos hoy en el mundo. Y ya por último, el subtítulo del Plan Nacional es Discípulos misioneros en salida con alegría. Entonces, no es tanto una pregunta, sino simplemente qué mensaje, a luz de este subtítulo, Discípulos misioneros en salida con alegría, desde su posición como proprefecto, ¿qué mensaje le daría a todos aquellos que están involucrados? Bueno, soy feliz de compartir el mensaje, pero soy también responsable del próximo jubileo 2025 y a discípulos misioneros que participan con alegría la esperanza cristiana. Me gustaría que se puede vivir el próximo año con el anuncio de un jubileo que cada 25 años tenemos como un momento en el cual tenemos una oportunidad pastoral muy importante en la vida de la Iglesia, porque hay que anunciar la esperanza cristiana. Discípulos misioneros convencidos de la certeza de la esperanza por el mundo de hoy. Y me alegro de que termine con este mensaje de esperanza. Empezó hablando del camino de Emaús, con la parábola, o con la historia de Emaús, y cómo los discípulos iban sin esperanza.
y que acabamos con el mensaje de esperanza del esperanza. jubileo. Muchas gracias, Monseñor. A usted.